Cómo el almirante partió de la isla de Guadalupe y de algunas islas que encontró en el viaje. Domingo a 5 de noviembre hizo levar las anclas el almirante, y navegó a lo largo de la costa de Guadalupe, hacia noroeste, para ir a la Española. Llegó a la isla de Monserrate, a la cual dio este nombre por su altura, y supo de los indios que llevaba consigo que los caribes la habían despoblado, comiéndose la gente. De allí pasó a Santa María la Redonda, llamada así porque era tan redonda y lisa que parecía que no podía salirse de ella sin escalera, a la cual llamaban los indios Ocamaniro. Después fue a la de Santa María de la Antigua, que los indios llamaban Jamaica, la cual es una isla de más de 27 leguas de costa. Y siguiendo su viaje hacia el noroeste, se veían muchas islas situadas a la parte del norte y corrientes al noroeste, sudeste, todas muy altas y de grandísimas selvas de árboles. Dieron fondo en una de ellas y la llamaron San Martín, y sacaban pedazos de coral pegados a las áncoras, con que tuvieron esperanzas de que habían de hallar cosas de utilidad en aquellas tierras, pero aunque el almirante deseaba saberlo todo, quiso seguir su viaje a la Española, por socorrer a los que allí había dejado. Mas por violencia del tiempo surgió el jueves 14 de noviembre en una isla en la cual mandó coger algún indio para saber dónde se hallaba, y mientras el batel volvía a la armada trayendo 4 indias y 3 niños que había preso, encontró una canoa en que iban 4 indios y una india, los cuales viendo que no podían huir bogando, se previnieron para defenderse, e hirieron a 2 cristianos con las flechas tirándolas con tanta fuerza y destreza que la india pasó de parte a parte un broquel, pero embistiéndola impetuosamente el batel. Volcó la canoa, y nadando los prendieron a todos, aunque uno tiraba tantas flechas como si estuviese en tierra, tenían cortado el miembro viril, porque cuando los cautivan los caribes en otras islas, los capan para que engorden, como nosotros usamos de engordar los capones para que sean más sabrosos. De aquí partió el almirante siguiendo su camino al sudeste-noroeste, donde halló más de 50 islas que dejó al norte, y llamó a la mayor Santa Úrsula, a las otras, las 11.000 vírgenes. Después aportó a la isla que llamó San Juan Bautista, que los indios llamaban Boriquen, y surgió con la armada en una canal de ella a occidente, donde pescaron muchos peces, algunos como los nuestros, y vieron halcones y parras silvestres. Y más hacia levante fueron unos cristianos a ciertas casas de indios que según su costumbre estaban bien fabricadas, las cuales tenían la plaza y la salida hasta el mar, y la calle muy larga, con torres de caña a ambas partes, y lo alto estaba tejido con bellísimas labores de plantas y hierbas como están en Valencia los jardines, y lo último hacia el mar era un tablado en que cabían 10 o 12 personas, alto y bien labrado. Cómo el almirante llegó a la Española y supo la muerte de los cristianos. El viernes a 22 de noviembre llegó el almirante por la parte del norte a la Española, y al instante envió a la tierra de Samaná uno de los indios natural de ella que llevaba de Castilla convertido ya a nuestra fe, el cual se ofreció a reducir a todos los indios al servicio y paz de los cristianos, y siguió el almirante su viaje hacia la villa de Navidad. Cuando llegó al Cabo del Ángel, vinieron algunos indios deseosos de rescatar con los cristianos y pasando a dar fondo al puerto de Monte Cristo una barca que fue a tierra, encontró 2 hombres muertos junto a un río, uno que parecía mozo y otro viejo que tenía al cuello una soga de esparto, que es cierta hierba, y los brazos extendidos, y atadas las manos a un palo, en forma de cruz, pero no pudieron los que iban en ella distinguir si eran indios o cristianos, de que tomaron mal agüero. El día siguiente, que fue a 26 de noviembre, volvió el almirante a enviar a muchas partes de tierra, y vinieron los indios a hablar con los cristianos muy amigable y atrevidamente, y tocando los jubones y las camisas de los nuestros, decían, camisa, jubón, dando a entender que sabían los nombres. Esto aseguró al almirante de la sospecha que tenía de aquellos hombres muertos, juzgando que si hubiesen hecho los indios alguna ofensa a los cristianos que había dejado allí, no se atreverían a venir con tanto atrevimiento y sin miedo a los navíos. Pero el día siguiente, estando ya Surto cerca de la boca del puerto, después de medianoche, llegó una canoa y preguntó por el almirante, y habiéndole avisado, mandó que entrasen los indios que allí estaban, pero no quisieron entrar, diciendo que no entrarían si no le veían y conocían, de manera que se vio precisado el almirante a salir a bordo a oírlos, y luego entraron 2 que llevaban 2 máscaras en la cabeza y se las dieron al almirante de parte del cacique Guacanagari, diciéndole que se le encomendaba mucho. Y preguntándoles el almirante por los cristianos que había dejado allí, le respondieron que algunos habían muerto de enfermedad, y otros se habían dividido de la compañía, y otros se habían ido a otras tierras, y que tenían a 4 o 5 mujeres.
pero aunque se coligiese del modo de hablar que todos o la mayor parte eran muertos, no obstante pareciéndole al almirante que por entonces no debía hacer otra cosa, volvió a enviar a los indios con un presente para Guacanagari y para ellos y se fueron aquella noche. Cómo el almirante fue a la isla de Navidad y la halló quemada y despoblada, y cómo habló con el rey Guacanagari. El jueves 28 de noviembre, a hora de vísperas, entró el almirante con su armada, en el puerto que está delante de la villa de la Navidad y la halló toda quemada, sin que aquel día viesen por todo aquel contorno persona alguna, y al otro día desembarcó el almirante con gran dolor de ver las casas y la fortaleza abrasadas y las casas de cristianos estaban derrotadas como otras cosas y como si fuese país saqueado, mas no había ninguna persona a quien preguntar. Entró el almirante con algunos bateles en un río vecino, y en tanto que andaba por él, mandó limpiar el pozo de la fortaleza, creyendo que se jaléis en él oro, porque al tiempo de su partida, temiendo lo que pudiese suceder, había mandado a los que quedaban allí, que echasen en aquel pozo todo el oro que tuviesen, pero no se halló nada, ni el almirante, en todo lo que corrió con los bateles, pudo coger indio alguno, porque todos huían de sus casas a los montes, y no habiendo hallado más que algunos andrajos de los vestidos de los cristianos, se volvió a la Navidad. No lejos de la plaza hallaron después otros 3 muertos y conocieron eran cristianos, en algunos vestidos y parecían cadáveres de un mes. Andando los cristianos por allí buscando vestigios o algunos papeles de los muertos, vino a hallar el almirante a un hermano del cacique Guacanagari con algunos indios, los cuales ya sabían decir algunas palabras españolas y conocían y llamaban por sus nombres a los cristianos que habían quedado en aquel sitio. Estos dijeron que los cristianos empezaron a tener pendencias y discordias entre sí y a robar cada uno mujeres y todo lo que podían. Por lo cual sucedió que Pedro Gutiérrez y Escobedo mataron a uno que se llamaba Jacobo, y después habían ido con otros y sus mujeres a un cacique que llamaban Caonabo, que es señor de las minas, el cual les hizo dar muerte y después de muchos días, fue a la Navidad con mucha gente, donde no había más que Diego de Arana y 10 personas que perseveraron con él para guardia de la fortaleza, porque los demás estaban esparcidos por diferentes partes de la isla. Y habiendo llegado Caonabo de noche a la Navidad atacó las casas con fuego, donde estaban los cristianos con las mujeres, de los cuales 8 huyeron temerosos al mar, donde se ahogaron y 3 murieron en tierra, aunque no decían dónde, y que el mismo Guacanagari, peleando por defender a los cristianos de Caonabo, fue herido y huyó. Esta relación estaba conforme a la que traían otros cristianos, ya que el almirante había enviado a saber las novedades de la tierra y habían llegado al pueblo principal, donde estaba malo de una herida Guacanagari y este motivo dio de no haber podido ir a visitar al almirante y a darle cuenta de lo que sucedió a los cristianos. Entre los cuales decía que luego que el almirante partió a Castilla, empezaron a nacer discordias porque cada uno quería rescatar el oro por sí y tomar las mujeres que le parecía, no contentos con lo que el mismo Guacanagari les daba y ofrecía dar, antes se dividieron en muchas cuadrillas y varias partes. Y que habiéndose juntado algunos vizcaínos llegaron a un lugar donde todos fueron muertos, que esta era la verdad de lo que había sucedido, y lo que podían contar al almirante, y envió a rogarle por los mismos cristianos que fuese a visitarle, pues se hallaba en tan mal estado que no podía salir de casa. Así lo hizo el almirante y el día siguiente fue a verle y el cacique le contó con señales de gran sentimiento lo que había sucedido, como se ha expresado, añadiendo que él y los suyos habían sido heridos por defender a los cristianos, y así parecía de las heridas pues no eran hechas con armas de cristianos, sino con azagallas y flechas con espinas de peces por puntas que ellos usan. Después de haber hablado algún rato, dio el cacique al almirante 8 ceñidores de cuentecillas de piedras blancas, verdes y coloradas, y otro ceñidor, trabajado de oro y una corona real también de oro y 3 calabacillas llenas granos y pedacillos de oro, que todo podía pesar 4 marcos, y el almirante en recompensa le dio muchas cosillas que todas valían 3 reales, y fueron tan estimadas del cacique como si valiesen 1000. Y aunque se hallaba gravemente enfermo, quiso ir con el almirante a ver la armada donde se le hizo mucha fiesta y le gustaron mucho los caballos de quien ya le habían dado noticia los españoles. Y porque alguno de los que habían muerto debía haber hablado mal de nuestra Santa Fe diciendo era vana, necesitó el almirante de confirmarle en ella, y quiso después que trujese al cuello una imagen de Nuestra Señora que no había querido recibir antes. Como el almirante dejó el puerto y ciudad de la Navidad y fue a poblar la que llamó Isabela.
Considerando, pues, el almirante la desgracia de los cristianos perdidos y la infelicidad que había tenido en la tierra y en el mar de aquel país, donde por una parte había perdido el navío, y por otra la gente y la fortaleza, y que no lejos de allí había otros lugares más convenientes y mejores para poblar, navegó con la armada, sábado 7 de diciembre, a la banda de Levante, donde llegó por la tarde, no muy lejos de las islas de Monte Cristo, a donde echó las áncoras, y el día siguiente, estando ya sobre Monte Cristo, pasó entre aquellas 7 islas bajas de que hemos hablado, que aunque tenían pocos árboles eran hermosos, pues en aquel tiempo que era invierno, se hallaron flores, nidos con huevos y otros con pollos y todo cuanto hay en verano. De aquí fue a dar fondo a un pueblo de indios, donde, con determinación de hacer casas, desembarcó con toda la gente, bastimentos e ingenios que traía en la armada, en una llanura cerca de una bahía, en la cual podía fabricarse segura y cómodamente una fortaleza, y allí fabricó una villa que llamó la Isabela, en memoria de la reina doña Isabel. Tuvieron por muy bueno este sitio porque el puerto era muy grande, aunque descubierto al noroeste, tenía un bellísimo río a un tiro de ballesta de que podían sacar canales de agua que pasasen por medio de la ciudad, y demás de esto se extendía una grande y hermosa llanura, a la cual decían los indios que estaban muy cercanas las minas de Cibao. Estas razones instaban al almirante a poner en orden la población, y unida su prisa a lo que había padecido en el mar, no solo no tuvo lugar de escribir diariamente, según su costumbre, lo que sucedía, sino que cayó enfermo e interrumpió lo que escribía desde el día 11 de diciembre hasta 12 de marzo de 1494. En cuyo tiempo, después de tener ordenadas las cosas de la población lo mejor que podía, envió en el mes de enero a Alonso de Ojeda a buscar las minas de Cibao, y a 11 de febrero se volvieron a Castilla 12 navíos de la armada con el capitán Antonio de Torres, hermano del ama del príncipe de Juan, hombre de gran honra y juicio, de quien se confiaban mucho los reyes católicos y el almirante. De allí a pocos días volvió Ojeda con relación de su viaje, diciendo que al segundo día de su partida durmió en un puerto dificultoso de pasar, y que después de legua en legua, hallaba un cacique y todos le habían recibido con mucha cortesía, y al sexto día había llegado a las minas de Cibao, donde al punto los indios habían sacado oro de un riachuelo como solían hacer en otros muchos de la provincia, en la cual afirmaban que había gran abundancia de oro. El almirante, que ya estaba bueno, se alegró mucho con estas noticias y determinó andar por la tierra y ver la disposición de la región para saber lo que era necesario hacer en ella. Así salió de la Isabela el miércoles a 12 de marzo a Cibao a ver las minas con toda la gente que se hallaba sana, así de a pie como de a caballo, dejando buena guardia en las 2 naves y 3 carabelas que habían quedado de la armada, y hecho meter en la capitana todas las municiones y armas de los otros navíos, para que ninguno pudiese alzarse con ellas, como habían intentado hacer algunos mientras él estaba enfermo, porque muchos habían ido a aquel viaje creyendo que al instante que saltasen en tierra habían de cargar de oro y volverse, siendo así que aunque el oro se busca allá y se recoge, cuesta mucha fatiga, industria y tiempo. Pero como no les había sucedido como pensaban, estaban muy descontentos y cansados por esto y por la fábrica de la nueva villa y las desazones y enfermedades que les ocasionaban el aire, la calidad del nuevo país y la mudanza del alimento. Intentaron secretamente rebelarse y, dejando la obediencia del almirante, tomar por fuerza aquellos navíos y volverse con ellos a Castilla. Era cabeza de los revoltosos Bernardo de Pisa, capitán de justicia de la corte, que había ido al viaje por contador del rey, por cuyo respeto, cuando el almirante lo supo, no quiso darle más castigo que ponerle en prisión en un navío con propósito de enviarle a Castilla con el proceso de su crimen, que no solo contenía el de la sublevación, sino el de haber escrito falsamente algunas cosas contra el almirante que había hallado escondidas en cierto lugar del navío. Ordenadas todas estas cosas y dejando personas en tierra y mar que con su hermano don Diego Colón atendiesen al gobierno y guardia de la armada, tomó su camino a Cibao, llevando consigo todas las herramientas y demás cosas necesarias para fabricar una fortaleza y conservar pacífica aquella provincia, y para que estuviesen seguros de cualquier insulto e injuria que los indios intentasen, los cristianos que se quedasen para recoger el oro. Y por meterles más miedo y quitarles la esperanza de poder, estando presente el almirante, hacer lo que habían hecho contra Arana y los 38 cristianos que habían quedado con él, llevó consigo entonces toda la gente que podía, para que en sus mismos pueblos conociesen el poder de los cristianos y comprendiesen que cuando por aquella tierra hiciesen algún daño a los cristianos que caminaban solos, tenían los demás poder para castigarlos, y por mayor ostentación y muestra, llevaba por todos los lugares armada y puesta en orden la gente, como cuando se va a la guerra con cajas y trompetas y las banderas desplegadas.
Caminando de este modo pasó aquel río que estaba a tiro de escopeta de la Isabela, y una legua más adelante pasó otro más pequeño, y fue a dormir aquella noche 3 leguas distante de la Isabela en un lugar muy llano, con campos hermosísimos que llegaban hasta el pie de un puerto o montaña áspera que tendría de alto 2 tiros de ballesta, a que puso por nombre el puerto de los hidalgos, porque fueron delante del ejército algunos a disponerse hiciese camino, y este fue el primer puerto que se hizo en las Indias. Porque los indios hacen los caminos tan angostos que solo puede pasar un hombre por ellos. Atravesado este puerto, bajó a una gran llanura, por la cual caminó el día siguiente 5 leguas y fue a dormir cerca de un gran río que la gente pasó en balsas y canoas. Llamó a este río, que iba a desembocar a Monte Cristo, río de las Cañas. Pasó en este viaje por muchos pueblos cuyas casas eran redondas, cubiertas de paja, con una puertecilla que era menester bajarse mucho para entrar en ellas. Luego que entraban en aquellas casas algunos de los indios que el almirante llevaba consigo, tomaban lo que querían de lo que había en ellas, de que no se disgustaban los dueños como si fuesen cosas comunes, y del mismo modo los indios de aquella tierra, llegándose a los cristianos, les quitaban lo que les parecía, creyendo también había esta costumbre entre ellos. Pero no duró mucho este engaño, porque presto hallaron lo contrario. Pasaron en este camino montes llenos de selvas muy hermosas que tenían parras silvestres, árboles de aloes y de canela selvática y otros que llevan la fruta como higos, y el pie era muy gordo y tenían las hojas como manzano, de los cuales se dice que se hace la escamonea.